Buen día, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Miss. Mejor, Lionel, gracias por preguntar. Mejor, Andrea, mejor. Dado que me agarró un virus, he estado mal de la garganta, no, todavía la tengo sentida, pero puedo realizar la clase sin problema, creo yo. El viernes llegué a casa del trabajo y yo llego plan de 2 de la tarde y pues me eché una siesta porque las clases empiezan a las 4. Bueno, para mí las 4 de la tarde, para ustedes son las 10 de la mañana. Y desperté plan de 3 con fiebre, mal, dolor de espalda. eh, no podía ni siquiera pasar la saliva, ¿no? Pero bueno, he estado viernes, sábado en cama. Hasta domingo, podríamos decir. Pero, pero lo bueno que ya estoy mejor. Hoy fui al trabajo, tranquilo, todo bien y tenemos que continuar así es la vida, chicos. Se vienen los bajones, pero se tiene que seguir para adelante, como siempre. No para adelante como elefante, como dice. Eso es lo bueno. Bueno, y estamos aquí para poder hacer, en todo caso, nos tocaría el día de hoy la sesión número uno, ujú, que nos tocaba el día viernes, ¿no? En esta sesión vamos a realizar el tema de ácidos, pero ya la parte práctica. En la parte práctica de ácidos ya se ve problemas de neutralización, problemas de equivalentes, problemitas de cálculo de pH, cálculo de pOH, concentración de hidrógeno, concentración de iones hidroxilo. Y lo importante aquí es que ustedes primero, al evaluar un ejercicio, puedan determinar primero o identificar en todo caso si se trata de un ácido, una base fuerte o débil. A partir de ahí, poder analizar el ejercicio. No sé si por ahí la mayoría estuvo en el seminario, o no sé si todos, y calculamos una forma o presentamos una fórmula, ¿no? De cómo se calcula la concentración de iones hidrógeno cuando es un ácido débil. ¿Alguno de ustedes estuvieron? ¿Se acuerdan de la raíz de coca que lo demostramos en el seminario? Igualmente por aquí vamos a tener que utilizarlo en algún problemita respecto a un ácido débil y para ello vamos a comenzar. Bueno, vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos habla acerca del ácido clorhídrico, HCl, ¿no? Como todos conocemos. Y este ácido pues es fuerte, ¿no? Está dentro del conjunto de ácidos fuertes. Y te dice por aquí, se desea neutralizar 50 mililitros de ácido clorhídrico. Sí, sí lo tengo, pero ahora se los paso. Ahora se los paso, ¿sí? Para no copiarlo y por ahí demorarnos tanto. Entonces, en este caso nos dice se desea neutralizar. El proceso nos pide seguramente cuánto es la cantidad de ácido clorhídrico o en todo caso la base para neutralizar a este ácido clorhídrico. A ver, leamos. Se desea neutralizar completamente, dice 50 mililitros de ácido clorhídrico 2 normal de concentración. Indique la alternativa que contiene el volumen de este hidróxido de sodio en solución acuosa de 0,5 normal para neutralizarlo y la masa de hidróxido de potasio que neutraliza esta solución ácida, ¿no? Entonces, nos dan dos formas para poder neutralizar a este ácido.
con hidróxido de sodio o en todo caso con hidróxido de potasio, así como también los gramos de hidróxido de magnesio, ¿no? Que son necesarios para su neutralización total. O sea, hay tres formas, no solo dos, tres formas para neutralizar esa cantidad de ácido. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar la ley de equivalentes, ¿sí? La ley de equivalentes. En una reacción de neutralización se cumple que el número de equivalentes que hay de ácido, esto se va a neutralizar con una cantidad de equivalentes, la misma cantidad de equivalentes, pero de la base, ¿no? Que es el antiácido, pues, ¿no? O sea, colocarlo por aquí. Esto siempre se cumple en toda reacción de neutralización. Entonces, a partir de ahí, vamos a recordar cómo se calculaban los equivalentes. A ver, para el ácido que tengo, normalidad y volumen. Entonces, si tengo normalidad y volumen, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar los equivalentes multiplicando, ¿no? ¿Cómo recuerdan qué es la multiplicación? Chicos, acuérdense que normal o n mayúscula es equivalentes por litro. Y si tú lo multiplicas por litros, te quedan equivalentes, porque litro y litro se va a ir. Entonces, ¿qué te parece por aquí si este 50 mililitros lo pasamos a litros? Pasado a litros sería 0,05 litros, ¿no? Eso es lo que tenemos respecto al ácido. Entonces, para el ácido tendremos 2 por 0,05, que vendría a ser su número de equivalentes. Ese es el número de equivalentes que hay de ácido. Entonces, para esa cantidad, que en realidad es 0,1, vamos a calcularlo el número de equivalentes de la base. Vamos por el primer casito. El primer caso es que se utiliza hidróxido de sodio 0,5 normal. Si yo tengo hidróxido de sodio 0,5 normal, como ya saben, esa N, yo la puedo escribir como equivalente por litro, multiplicando por el volumen que hay de esta solución básica de hidróxido de sodio, volumen de la base, puedo hallar dicho volumen, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría? Ahí se van los equivalentes, te quedan los litros. Sería 0,1 entre 0,5, y eso es 0,2, ¿no? Litros. En mililitros serían 200 mililitros. Hasta ahí está claro, ¿no, chicos? Hasta ahí podemos hallar el volumen de la base. Pero en los dos siguientes apartados, tenemos que hacer, ya no nos piden volumen, sino nos piden masa de la sustancia básica que se va a disolver en agua. Pues nosotros tenemos que recordar que hay otra forma de hallar el número de equivalentes. No solamente multiplicando normalidad con volumen. ¿Cuál es la otra forma? A ver, voy a colocar por aquí. Número de equivalentes, calcula. Tengo datos, normalidad, volumen, perfecto. Pero también se puede calcular con el número de moles multiplicado por el parámetro de carga. ¿Se acuerdan, no, chicos? Número de moles multiplicado por el parámetro de carga. Entonces, como es el hidróxido de sodio, el sodio tiene carga más 1, por lo tanto tiene un OH y su parámetro es 1. ¿Y cuánto es su número de moles? El número de moles lo podemos determinar con la masa entre la masa molar. ¿Es correcto? La masa entre la masa molar. Entonces por aquí, perdón, hidróxido de sodio ya lo hemos visto. El siguiente, ¿cuál es? Hidróxido de potasio. Igualmente, el potasio tiene carga más 1, su hidróxido tiene un OH, y ese único OH es su parámetro de carga, 1. Y para hallar la masa de potasio, pues con el número de moles. El número de moles es masa entre la masa molar. Como nosotros sabemos, ya lo mencioné, el hidróxido de potasio tiene esta fórmula, KOH. ¿Cuál es su masa molar, chicos? Por aquí sí que ha faltado el dato de la masa molar de potasio, ¿no? Potasio, colócale 39.
Si es 39, hidrógeno es 1, 40. Y 40 más oxígeno, que es 16, su masa molar sería 56, ¿no? Entonces por aquí, entre 56 gramos. Ese 1 es el parámetro. Recordarás que el parámetro tiene unidades de equivalente por mol. No, equivalente por mol. Ahí nos damos cuenta que se van los equivalentes. La masa molar, que es 56, tiene unidad de gramos por mol. Ahí se van las moles. Le queda la masa. Y esa masa va a ser igual a ¿cuánto? Sería el 0,1 que queda por aquí por 56. Y 0,1 por 56 es 5,6 gramos. El otro ya se va a hacer de la misma manera, pues, ¿no? Solo que en este caso, el hidróxido siguiente es el hidróxido de magnesio. Y el hidróxido de magnesio tiene dos OHs, como se observa aquí en la fórmula. Entonces, si tiene dos OHs, su parámetro es 2. Y tendríamos que calcular su masa molar para colocarlo aquí en la formulita. Entonces, aquí cambiamos por el 2, que es el parámetro de carga, y aquí cambiamos por su masa molar. ¿Cuánto es su masa molar del hidróxido de magnesio, chicos? Póngale magnesio 24, OH 17, ¿no? Por 2, 34. Más 24, 58, ¿no? 58 por aquí. Entonces por aquí, chicos, 34 más 24 es 58. Eso está muy bien. Entonces por aquí, ¿qué va a pasar? Se va 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Y al final te va a quedar 58 por 0,05. ¿Y eso cuánto es? 2,9. No, 2,9 gramos. Entonces, chicos, el problemita ya quedaría resuelto. Por aquí nos estaría quedando como clave 200, 5,6 y 2,9. La clave sería la letra. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, este problemita más que todo es para recordar cómo se obtiene el número de equivalentes. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el número de equivalentes? Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Vamos a la pregunta número 2. Chicos, me parece que tenemos algo parecido. A ver, durante un proceso de control, dice, se determina que han quedado 13 gramos de hidróxido de aluminio sin reaccionar en un proceso, ¿no? Ese es el exceso que ha quedado sin reaccionar de hidróxido de aluminio, por lo que se decide neutralizarlos completamente, utilizando, dice, ácido sulfúrico, otro ácido fuerte, ¿no? Su densidad es 1,22 gramos por mililitro de esta solución, sabiendo que el ácido neutraliza una base cuando el número de equivalentes de ambos es el mismo. O sea, ya te está diciendo que utilices la misma ley. Determina el volumen, el ácido sulfúrico necesario para neutralizar totalmente al hidróxido de aluminio. Chicos, nuevamente, ley de equivalentes. ¿Cuánto sale la 2? ¿Cuánto sale la pregunta 2, chicos? A ver, calcúlalo. Pero tu respuesta. Profe, pero ¿cómo voy a calcular los equivalentes del ácido? Normalidad por volumen. El volumen es la incógnita. Profe, ¿y la normalidad cómo? Molaridad por tita. Y el tita ya lo conoces. Y la molaridad en función a la densidad. Recordemos formulitas, ¿no? Primero la formulita del ácido sulfúrico. Sabemos todos los que estamos presentes, como todo alumno sabía, sabe que el ácido sulfúrico es H2SO4, ¿no?
Y de ahí sabemos que el parámetro es de 2. Tenemos aquí al hidróxido de aluminio, tiene 3 OHs, pues su parámetro es 3. Listo. Entonces, para hallar el número de equivalentes de esta sustancia, como tengo su masa, lo voy a calcular como número de moles por parámetro de carga. ¿Cómo se halla el número de moles? Masa es 13 gramos entre su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del hidróxido de aluminio? Bueno, aquí está de dato, 78 gramos por mol. Tengo las moles y multiplico por su equivalente, y que es 3. Esa unidad, no lo olviden, es equivalente por mol. Yo pongo unidades siempre porque eso es importante porque te pueden pedir micromoles, nanomoles, milimoles, te pueden pedir miligramos, kilogramos. A veces simplemente calculamos y no sabemos en qué unidad sale el resultado. ¿Qué gramos y gramos se comen? Listo. Y para el ácido, ¿cómo hacemos? Igualmente, hallamos el número de equivalentes, pero en este caso, normalidad por volumen. Aquí lo estamos calculando como número de moles por tita y en el otro lado, normalidad por volumen. Pero yo puedo borrar normalidad y en vez de normalidad puedo colocar molaridad por tita, ¿no? Me acuerdo de Nemo. Ah, me dicen por ahí que sale la letra A. Vamos a ver, Andrea. Y la molaridad, hay una forma de calcularlo. Recordemos esa fórmula. Es muy sencilla. Mira, 10 por la densidad de la solución por el porcentaje en masa dividido entre el volumen de, perdón, dividido entre la masa molar. A ver, pues si tú calculas uy, perdón, si tú lo calculas así, ¿qué tendrías? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se da con ello. Tengo masa molar, tengo densidad de solución. Entonces, ¿cuál va a ser la incógnita? La incógnita va a ser el porcentaje en masa. La incógnita va a ser el porcentaje en masa. Pero nosotros no nos piden porcentaje en masa. Entonces, de ahí tú dices, ¿no? Lo siguiente. ¿Será con la otra fórmula? Número de moles entre volumen. Perdón, número de moles por parámetro. Podría ser, ¿no? El parámetro lo tenemos. Y el número de moles es masa entre masa molar. Y la masa no la tenemos. La masa molar sí. ¿Y ahí qué podría calcular? La masa sí o no. Entonces, por un lado, hallo la masa de soluto, ¿cierto? Y por el otro lado, puedo hallar el porcentaje en masa. ¿Cómo plantearían su ejercicio, chicos? Si tú calculas el porcentaje en masa y la masa de soluto, podrías hallar la masa de solución. Y teniendo la masa de solución y la densidad, podrías hallar el volumen. ¿Me dejo entender? Pero esto sería muy largo. La opción más corta se tendría que realizar de la siguiente manera. Mire. A ver. La molaridad lo podemos reemplazar como número de moles entre volumen de solución. Esta molaridad. Puedo colocar moles entre volumen de solución. Pues sería en vano porque este volumen se va a ir con este volumen, ¿no? Uy, espérate, voy a conectar mi laptop un ratito. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Entonces, la idea es tener el volumen como aliado. A ver, tenemos dos opciones entonces. Colocar aquí
Número de moles por tita o molaridad por tita por volumen. Vamos por el primero. Número de moles por tita. A ver, coloco el número de moles de ácido sulfúrico por tita. Y tita es 2. Entonces, si coloco 2 por aquí, estarían equivalentes por mol. Hay los moles. ¿Cuántas moles de ácido sulfúrico hay? Que son las moles del soluto, pues, ¿no? De este ácido sulfúrico. ¿Cuánto sale por aquí, chicos? A ver, sería 13 por 3 entre 2 entre 78. Eso sale 0,25 mol. Corroboren por ahí. Si tienes las moles, si tienes las moles, entonces puedes plantear aquí lo siguiente. La molaridad, ¿cómo se calcula? Pues las moles entre el volumen. Y la otra forma, ¿me da la molaridad, por cierto, del ácido sulfúrico? No, para hacerlo de frente. No, ¿verdad? Y la otra forma es la de aquí. 10 por la densidad de solución, porcentaje en masa entre masa molar. Pero en este caso, también va a haber una incógnita más, que va a ser el porcentaje en masa. Ujú. Entonces, chicos, ¿cuál sería la salida de este ejercicio? A ver, a ver, a ver. Por aquí, veamos. Ujú, ujú, ujú. Parece que por aquí nos han debido dar cuál es la molaridad del ácido sulfúrico. Sí, tengo masa. Bueno, vamos a hacerlo por el método más largo que les estaba comentando. No hay otra, no hay de otra, chicos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Con ello tengo la masa. ¿Cuánto es la masa de ácido sulfúrico? Si su masa molar es 98, multiplicamos por 0,25. Esto quedaría 24,5 gramos. Esa es la masa de mi soluto. Aquí salen las moles del soluto, las moles del ácido. Vamos a colocarle Na, ¿no? Las moles del ácido, masa del ácido. Muy bien, pero esto de aquí, todo esto de aquí, chin, también es igual a lo que está aquí. Molaridad por tita por volumen. Entonces, molaridad, vamos a copiar toda esta parte. 10, ¿no? 10 por densidad de solución, que es 1,22, por el porcentaje en masa, dividido entre la masa molar. Y por aquí el volumen nuevamente aparece. Van a quedar dos incógnitas aquí, ¿no? No, pensé que por ahí quedaba una. No, te han debido dar aquí o el dato del porcentaje en masa o en todo caso el dato de molaridad. Espérate que aquí tengo algunas correcciones que de esta sesión. No sé si esta es una de ellas. Permíteme ver. Permíteme ver. Ujú. Sí, la clave es la A, pero falta. Ujú. Ok, ok, ok. A ver, vamos a ver. Si aquí está observación, tengo 2, 6, 7, 9, 15. Uy, 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 uy. En la 1 faltó el dato de la masa molar de potasio y magnesio. Ok, 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 ok. Bueno, a ver. Para que haya solución entonces,
¿Qué te parece si le colocamos un porcentaje en masa? No lo han corregido, simplemente han dado las correcciones, no ni las correcciones, han indicado por aquí con esto. Ya, ya está. Ok, a ver. Como no estuve en la reunión el fin de semana, pues por ahí me he perdido de eso, pero bueno. Ah, masa entre volumen. Y con eso hay el volumen, con la densidad. Bueno, la verdad es que esta densidad de aquí es de la solución. En todo caso, debería precisarlo. A ver. 24,5 entre 1,22. Ya, pero entonces vamos a precisar ello, ¿ya? Mira, esta densidad, una cosa es decir densidad de soluto y otra muy diferente densidad de solución, ¿no? A ver, les explico. En una solución hay ácido y agua. Una cosa es decir que la densidad del soluto es 1,22 y otra muy distinta es que la densidad de la solución, que es el ácido sulfúrico concentrado, es 1,22, ¿no? Son dos datos muy distintos, ¿no? De la mezcla o del ácido. Acá dice ácido concentrado, eso significa que está tomando en cuenta al agua. Lo que se calcula aquí son las moles del ácido que ha sido disuelto en el agua, el ácido puro. Entonces, cambiamos este dato, pues. A ver, o sea, claro, ustedes por el cálculo directo han tomado en cuenta ello, ¿no? Vamos a borrar concentrado y vamos a decir utilizando ácido sulfúrico de densidad 1,22 gramos por mililitro. Ahí cambia la cosa, porque si decimos ácido sulfuro concentrado, está tomando en cuenta la mezcla en sí. Ujú. Sale volumen, claro que sí, pero si es la densidad del soluto. ¿Me dejo entender con ello, chicos? Hay que borrar ahí concentrado, ¿ya? Hay que borrar ahí concentrado para que pueda ver claro. Entonces, si tengo la masa de mi soluto por aquí, entonces el volumen de mi soluto en función a la densidad que nos dan ya del soluto, podríamos calcularlo de la siguiente manera, que es lo que han hecho ustedes y por eso la alternativa es la letra A, ¿no? Masa entre densidad. Pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esa data. Ahí hay una corrección de todas maneras. 20 aproximadamente sale esto, ¿no? 20 mililitros aproximadamente. Aquí hace referencia a la solución y no es así, ¿no? Ojo, estas moles que calculo es las moles de ácido, no las moles de la mezcla, ¿de acuerdo? El ácido puro. Entonces, o simplemente debe decir ácido, o en todo caso, ácido puro, no concentrado. Profe, pero los valores son cercanos, pero no son iguales. No, al ser concentrado, hay una gran cantidad de ácido, pero eso no significa que la totalidad sea de ácido. Vamos a la pregunta número 3. No nos hacemos más líos con esa problemita que faltaba esa corrección. Y por aquí tenemos lo siguiente. Los procesos de neutralización son realizados entre sustancias con características químicas opuestas. Se tiene tanto de hidróxido de sodio con 90% de pureza y se desea neutralizar con ácido sulfúrico 0,1. Termina el volumen del ácido o de la solución ácida en mililitros empleada en dicho proceso. Ya, mis chicos, a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos por aquí?
Nuevamente vamos a hallar por aquí lo que nos piden, que es el volumen de la solución ácida con la ley de equivalentes. Si dice que yo tengo 0,8 gramos de hidróxido de sodio con este porcentaje de pureza, es que de una muestra que tiene una masa de 0,8 gramos, lo que es hidróxido de sodio es una parte y esa parte es el 90%, ¿correcto? Entonces por aquí, esa es la masa que va a reaccionar con el ácido. El 90% de 0,8 gramos. Este 90% lo pasamos a 0,9. Esa sería la masa, 0,9 por 0,8 gramos. Y lo divido entre su masa molar. La masa molar del hidróxido de sodio es 40 gramos por mol y ahí tengo moles. Si tengo moles, lo multiplico por el parámetro de carga. Tiene un OH, su parámetro es 1. Entonces aquí sería un equivalente por mol. Vamos a calcular el volumen del ácido. Para ello, aquí lo he calculado como número de moles por tita y por el otro lado para el ácido con normalidad por mol. Como tengo molaridad y yo quiero normalidad, acuérdate que normalidad es molaridad por tita, ¿no? Entonces coloco la molaridad que es 0,1 molar. Ese molar lo puedo escribir como mol por litro. Su parámetro de carga de este ácido es 2 y este 2 tiene unidades equivalente por mol. Y por aquí faltaría el volumen, que es la incógnita, el volumen de la solución del ácido. Entonces aquí simplemente simplificamos. Gramo, gramo, mol, 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 equivalente, equivalente, queda litros. Operando, chicos, esto nos estaría quedando 0,9 por 0,8 y esto me va a quedar 0,72 dividido entre 0,1 entre 2 y entre 40, ¿no? Entonces esto quedaría 0,09. 0,09 litros. En mililitros, que es lo que nos pide, esto sería 90 mililitros, ¿no? Listo. Ahora sí, por aquí marcamos la letra. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Esto ya es parecido. Vamos a ir aplicando ley de equivalentes y dice aquí, este compuesto se obtiene, dice, a ver, el yoduro de potasio se emplea como sustituto del cloruro de sodio para las personas que no toleran la sal. Este compuesto se obtiene por la reacción de 50 mililitros de la solución de ácido yodídrico, 5 molar, y 50 mililitros de la solución de KOH, 3 molar. Al respecto, determine la secuencia correcta del valor de unidad. Nos dan volumen y molaridad del ácido y de la base. Esa molaridad es la misma que la normalidad, porque el parámetro de este ácido es 1, ya que tiene un hidrógeno. Y el parámetro de esta base es 1 también, ya que tiene un OH. Entonces, en vez de molar, puedo colocar normal. Si tengo normalidad y volumen, puedo hallar equivalentes, tanto del ácido y de la base, que está en las proposiciones. Comenzamos por el primero, serían los equivalentes del ácido. Los equivalentes del ácido quedarían de la siguiente manera. Coloco 5 normal, normal es equivalente por litro, multiplicado por 50 mililitros. Lo dejo en mililitros para que quede en quede el mili con el equivalente. Serían 250 mili equivalentes. Ese mili es 10 a la menos 3. Este mili es 10 a la menos 3. Y 250 por 10 a la menos 3 es 0,25. Y 0,25 es lo mismo que 2,5 por 10 a la menos 1.
Se ve el mili, queda equivalente, ¿no? Porque ya lo reemplacé por 10 a la menos 3. Entonces la primera es verdadera, ¿no? ¿Cómo es la segunda, chicos? ¿Verdadero o falso? La segunda proposición, equivalente de la base. Número de equivalentes de base, ¿verdadero o falso? Profe, ¿viene equivalentes en el examen de admisión? Ya ha venido. Es un tema que les gusta colocar a eh, admisión, ¿no? Equivalente de la base. Serían normalidad, 3 normal, 3 equivalente por litro. Y su volumen, que es 50 mililitros. Obviamente va a salir menos. Los volúmenes son iguales, pero los equivalentes diferentes. Listo, se van y te queda 150 miliequivalentes. Esto sería 10 a la menos 3 por 150, 0,15. Y 0,15 es 1,5 por 10 a la menos 1. Expresado ya en notación simple. Chicos, pero nosotros sabemos que, chicos, sabemos que en una neutralización, lo voy a colocar por aquí porque a veces se me marean cuando coloco de frente el resultado. En una neutralización completa, el número de equivalentes tiene que ser igual del ácido y de la base. Tienen que tomar valores iguales. Si uno es mayor que otro, es porque ese de ahí está en exceso. ¿Quién está en exceso? El ácido. 2,5 por 10 a la menos 1. La base es 1,5 por 10 a la menos 1. Si reacciona 1,5 por 10 a la menos 1 de la base, lo único que va a reaccionar del ácido es 1,5 por 10 a la menos 1. O sea, con los equivalentes yo me puedo dar cuenta quién es el reactivo limitante, la base, quién es el reactivo en exceso, el ácido. Entonces, ¿qué me va a sobrar? Me va a sobrar ácido. O sea, en la solución resultante, al combinar estas soluciones, resulta que va a haber un exceso de ácido. ¿De cuánto? Estos equivalentes que hay en exceso, a ver, vamos a colocar equivalente del ácido en exceso, ¿no? Va a ser igual a la diferencia. 2,5 menos 1,5 y todo por 10 a la menos 1 va a quedar 1. 2,5 menos 1,5 es 1 y va a quedar sobrando en exceso sin reaccionar 1,1 por 10 a la menos 1 equivalentes de este ácido. Cuando hay exceso de ácido, chicos, pregunta para ustedes, esto es básico, ¿eh? ¿El pH de la solución es mayor o menor que 7? El pH de la solución es mayor o menor que 7, si tiene ácido una solución. ¿Cuánto sale el pH? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sale el pH? Muy bien, menor, entonces el último es falso. ¿Cuánto sale el pH? ¿Qué valor es? Chicos, los equivalentes de ácido va a ser igual a los equivalentes de la base y va a ser igual a los equivalentes de iones hidrógeno. Si los equivalentes del ácido es 10 a la menos 1, entonces rápidamente esos mismos equivalentes van a ser de los iones hidrógeno. Y los equivalentes de iones hidrógeno siempre son igual a sus moles. Entonces sus moles de iones hidrógeno
es 10 a la menos uno. Perdón, su concentración. A ver, los equivalentes de iones de hidrógeno es 10 a la menos uno. Sus moles también son 10 a la menos uno. Listo, sus moles. Pero para calcular el pH necesitas la concentración de iones de hidrógeno. La concentración de iones de hidrógeno sería esas moles entre el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? ¿50 y 50? 100. Entonces, las moles entre el volumen, ¿qué es 100? ¿100 qué? 100 mililitros, ¿no? Pero 100 mililitros, ¿a qué es igual? A 0,1 litros. Entonces ahí te puedes dar cuenta que va a salir la concentración de iones de hidrógeno. Teniendo la concentración de iones de hidrógeno, vas a poder determinar el pH. ¿Cómo se calcula el pH? Menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Muy bien. Nadie me dijo cuánto es el pH. Calcúlalo. Calcúlalo. Te va a salir menos que 7. A ver. Esa es la concentración de iones de hidrógeno, ¿eh? Ahí vamos a ver un problemita de pH para que se acuerde. Calcule cuántos equivalentes de HCl son necesarios para neutralizar 80 mililitros de una solución de 25% de masa volumen del hidróxido de sodio. Ya pues chicos, este es el volumen de solución. Este es el porcentaje en masa volumen. ¿Qué podemos hacer ahí? Determinar la masa de soluto. Con la masa de soluto, las moles de soluto. Con las moles de soluto y el parámetro de carga, los equivalentes de la base. A ver, vamos a analizar la base, pues chicos. Vamos paso por paso. Pongo directo. Ahí no quiero que se maree. Si tengo el volumen y tengo el porcentaje en masa-volumen, este es masa, puedo hallar la masa de soluto. La masa de soluto va a ser igual ¿a cuánto? La masa de soluto va a ser igual a 25% de 80 mililitros. Así va a quedar. 25% de 80. A ver, ¿y por qué, profe? Si es mililitros, ¿cómo va a quedar masa? Te explico. Ese porcentaje es masa-volumen. Masa arriba, gramos, volumen abajo, mililitros. Y el 80 está en mililitros. Se van los mililitros y el 25% de 80 es 20. Si la masa de soluto es 20, que es la masa de mi base, vamos a colocarle mejor MB de esta base que está disuelta en agua. ¿Cuántas son las moles? Pues la masa, que es 20, entre su masa molar, que es 40. Las moles son 0,5. ¿Cuánto es su parámetro? NaOH es 1. Ahora sí, si yo quiero calcular el número de equivalente del ácido, pues tengo que saber el número de equivalentes de la base. El número de equivalente de la base es 0,5, 0,5 por 1. Sabemos que va a quedar en equivalente. Y ese va a ser el número de equivalente del ácido. Listo. ¿Cuánto va a ser igual? 0,5 equivalentes.
Y 0,5 equivalentes es 5 por 10 a la menos 1. Y sería pues la letra. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? 5 problemitas, mismo tipo, por ahí respecto al cálculo del número de equivalentes. Ya, llegamos al problema 6. ¿Qué dice el problema 6? Uno de los productos que la población consume con mayor frecuencia es el yogur, cuya acidez debe ser 0,85 a 1,8% en masa volumen, expresada como ácido láctico. Ok. Paralelamente, su pH debe encontrarse en 4,2 a 4,6, con lo cual su aroma y otras características son las adecuadas. Calcula la cantidad máxima de ácido láctico contenido en una porción de 200 mililitros de yogur y la cantidad de hidróxido de sodio 0,1 normal que se requiere para neutralizar a este volumen de yogur. El yogur es la solución que contiene como soluto al ácido láctico. Aquí hay que colocar un dato más. El dato es que te deben decir sí o sí que es monoprótico. ¿Ya? ¿Se sobreentiende, profe? Ya, se sobreentiende, pero lo tienen que decir. ¿Correcto? El ácido láctico tienen que decirte en el problema que es monoprótico. ¿Qué significa monoprótico? Que este ácido, al tener un grupo Koch, ¿no? Que ahí está la fórmula ya, perfecto, libera solo un ion hidrógeno, no los demás. Los podría liberar tal vez con otro tipo de reacción, pero tienen que indicar por ello que es monoprótico. Cuando te dice que el ácido láctico es monoprótico, ya rápidamente estás diciendo que su parámetro es 1, ¿correcto? Liberar un ion hidrógeno por cada ácido. Te dicen que es diprótico, su parámetro es 2. Este dato es importantísimo. Ahora, si su parámetro es 1, entonces por ahí puedo determinar la masa de este ácido láctico que va a estar en esa cantidad de yogur. Pero como tenemos el volumen de yogur, que es el volumen de solución, podría calcular la normalidad y luego la molaridad. Y con la molaridad podría calcular el número de moles. Ujú. Y con el número de moles puedo calcular la masa, ¿no? Pero sabemos que hay una forma más sencilla de calcular el número de equivalentes. Y esa forma es número de moles por parámetro. Nuevamente, vamos a enfocarnos en esta ley. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? Voy a colocar los datos de la base. Hidróxido de sodio, NaOH. Vamos a ponerlo por aquí. NaOH, parámetro 1. Tengo normalidad. Y dice, calcula la cantidad de máxima de ácido contenido en 200 mililitros de yogur y la cantidad de hidróxido de sodio que se requiere para neutralizar. Perfecto. Si me pide la cantidad máxima de ácido láctico, entonces, chicos, esa cantidad máxima lo voy a obtener a partir de qué? A partir del dato que me dan, ¿no? Que la acidez debe ser de 0,85 a 1,8% en masa volumen. El ácido láctico es el soluto. Si la acidez debe estar entre este rango, lo máximo sería el límite máximo, ¿no? 1,8 porcentaje en masa volumen. A partir de ahí, yo puedo determinar la masa de mi ácido. Entonces, para el ácido láctico, chicos, primero, ácido láctico. ¿Cuánto sería la masa de mi ácido? Porcentaje en masa volumen, el máximo.
Como es masa-volumen, es gramo arriba, mililitro abajo, por el volumen de esta solución que contiene dicho ácido láctico, 200 mililitros. Ahora, ¿cuánto es ello? Por ciento se va con el 0,0 de 200 y 1,8 por 2 te va a salir 3,6 gramos. Esa es la masa de ácido láctico. Vamos a reemplazar aquí, mira, masa entre masa molar, que es 90, tengo moles, por el parámetro de carga, que es 1, un equivalente por mol. Por otro lado, la base, como tengo normalidad y quiero la cantidad de hidróxido de sodio y las alternativas están en litros, deseo volumen, entonces va a ser normalidad por el volumen de esta solución básica. Normalidad 0,1. Normal es equivalente por litro, ¿no? Entonces aquí matanza, ¿no? Matanza equivalente, matanza mole, matanza gramos, te queda volumen de esa base. ¿Y cuánto sale? 3,6 entre 90 entre 0,1. 0,4 litros. 0,4 litros. La clave entonces sería la E, ¿no? Chicos, ¿está claro? Está ahí bien, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? El pH no se usa. Si quieres lo usas. ¿Qué pH escogerías para la cantidad la cantidad máxima, perdón, de ácido láctico? ¿El 4,2 o el 4,6? Claro, el 4,2. Pero ahí te vas a tardar más, ¿no? Con el pH, ¿qué puedes calcular? Puedes calcular la concentración de hidrógeno. Si tienes la concentración de hidrógeno y sabes que es monocrótico, puedes calcular la concentración del ácido. Pero este es un ácido débil, ¿no? Profe, ¿qué? Para el ácido débil tendrías que utilizar la formulita que estaba mencionando, raíz de coca. Ese CO es la concentración del ácido. Vamos a colocarlo aquí como CO. Pero necesitaría de dato la constante de acidez. Podría ser otro problemita, ¿no? Con otro enfoque. Si tiene la constante de acidez y tiene la concentración de hidrógeno, que lo has calculado con el pH 4,2, puedes hallar la concentración inicial del ácido débil. Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles. Una vez que tienes la concentración de ácido láctico, concentración molar, con el volumen, podrías calcular las moles y luego la masa del ácido. Y llegarías a 3,6. Pero aquí en este problemita no, pues no. ¿Por qué? Porque hace falta la constante de acidez. Sí, haría falta la constante de acidez. ¿De acuerdo? O sea que por ese lado no se enfoca este ejercicio. Muy bien, solamente es un distractor, ¿no? Vamos a la pregunta número 7, chicos. Pregunta 777. ¿Qué dice? En una práctica de laboratorio escolar, un estudiante desea preparar cloruro de sodio, dice, mediante una reacción de neutralización y para ello se mezcla 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar.
con 75 mililitros de hidróxido de sodio 1 normal, según la reacción. Te da una reacción química y te dice, luego de la reacción el estudiante analiza la solución obtenida y añade unas gotas de fenolftaleína para observar su comportamiento del sistema. Aquí hay otra corrección, ¿sí? Hay otra corrección para que pueda haber clave. Estoy aquí dándome las correcciones. Ya, sí. Y por aquí vamos a ver cuál es. Primero hay que determinar. Chicos, ¿me pueden decir de frente equivalente del ácido? Vamos a ir más rápido ahora, ya que hemos visto varias veces cómo calcularlo. 0,1 molar es lo mismo que normal y el volumen es 0,05 litros, ¿no? Entonces este es 5 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 1, 5 por 10 a la menos 3 equivalentes. ¿Estamos, no? El número de equivalente de la base se pierdan, ¿eh? Me dice que se pierden, me dicen, para explicarlo nuevamente. Esto es 0,075 y esto de aquí es 10 a la menos 1. Este 7,5 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 1 quedaría 7,5 por 10 a la menos 3 equivalentes. A ver, capitulamos por aquí. Es correcto, 75. Ah, este es 1, ¿no? Perdón, este es 1. Jeje, mira, casi, casi. Pensé que era 0,1, estaba viendo mal. 1 por 0,075, pues 0,075. 0,075 es 75 por 10 a la menos 3 equivalente. Sí, 75 por 10 a la menos 3 equivalente. A ver si estamos bien. 5 por 10 a la menos 2, 50 por 10 a la menos 3, 50 por 10 a la menos 4. 1 normal le han puesto, ¿no? Concentración alta del hidróxido. A ver. Aquí me va a quedar, mira, si lo hacemos con mililitros, 50 por 0,1, 5 mili equivalentes. Está perfecto. 5 mili equivalentes, 5 por 10 a la menos 3. 75 por 1 quedaría 75 mili equivalentes, ¿no? También. Y quedaría 75 por 10 a la menos 3. Hasta ahí conforme, ¿no, chicos? Número de equivalentes. Entonces, mm, por aquí, ¿para qué me dan la reacción química? Te preguntarás tú, ¿no? Oye, la reacción química es muy importante. Yo no lo he tomado en cuenta porque es un ácido y base débil, pero si es fuertes, perdón, pero si es un ácido o base débil, tendrías que ver la reacción química. Esta reacción te da mucha información, mira. Una de las información importante es que del hidróxido sale el sodio, o sea que libera un OH, por eso su parámetro es 1. Y ahí me doy cuenta que si el parámetro es 1, molaridad es igual a normalidad. Igual, del HCl el cloro sale el cloro y por lo tanto libera su ion hidrógeno. Y su parámetro también vale 1. Ojo, que podrían encontrar así una reacción química así, mira. Podrían encontrar una reacción química así. Así. Más agua, ¿no? Y está balanceada, digamos, ¿no? Tú dices, no, profe, ¿su parámetro de él es 3? No, no es 3. Él tiene 3 OHs. Acá se quedó en la fórmula de la sal con un OH. De los 3, ¿cuánto ha liberado? Solo 2. Su parámetro es 2, entonces. ¿Se entiende esa parte? La reacción química
Es importante. Si no te dan reacción química, entonces tú asumes que este hidróxido libera sus 3 y su parámetro por eso es 3. Pero si te dan reacción química, fíjate en el producto, la sal, si tiene todavía OH, es porque él no liberó todos sus OH, sino solo 2, y por eso su parámetro es 2. ¿Está claro ello, chicos? Si es que viene así, si es que viene así de esa forma, hay que ver la reacción química. Muy bien. Entonces esto ya prácticamente se terminó. A ver, ¿hay corrección o no? Veamos. El número de equivalente del ácido, 5 por 10 a la menos 2. Falso. 5 por 10 a la menos 1, ¿no? Por 10 a la menos 3, perdón. El número equivalente de la base es 7,5 por 10 a la menos 3. Falso. Es 75 por 10 a la menos 3. Bien. La cantidad de sal formada es esa cantidad de moles. A ver, ¿qué sal se va a formar? Cloruro de sodio. Tiene un sodio, su carga es más 1, su parámetro es 1. ¿Quién es el reactivo limitante, chicos? El reactivo limitante es el ácido. Menos equivalentes. El reactivo de exceso es la base. Entonces, si el reactivo limitante ha reaccionado 5 por 10 a la menos 3 equivalentes, de la base también han reaccionado 5 por 10 a la menos 3 equivalentes. Entonces, por aquí, para la sal, que es NaCl, ¿qué quiere decir que el parámetro es 1, chicos? ¿Esto lo tenemos claro? Que un equivalente es igual a una mol. Si es 2, que 2 equivalente es igual a una mol. Si este es el reactivo limitante, el ácido, entonces él determina cuántos equivalentes de esta sal van a producirse. Por la ley de equivalentes, la misma cantidad. Y si esos son los equivalentes de la sal y su parámetro es 1, es la misma las moles de la sal. Y que va a ser 5 por 10 a la menos 3. Si su parámetro es 2, entonces tendrá que dividirlo entre 2, porque aquí esto significa que 2 equivalentes es una mol. O sea, la relación de equivalentes y mol va de 2 a 1 y sería la mitad. Pero como es 1, es lo mismo. Y por eso la clave sería la letra C. Ahora, si L es el exceso, entonces la solución resultante, la solución resultante es lo del exceso, básica. La solución resultante es básica. ¿Por qué? Porque hay exceso de base, hay exceso de iones OH. Y si es básica, ¿cuánto vale su pH, chicos? Mayor que 7, ¿no? Entonces, para que no haya dos claves y también la clave sea la letra D, este mayor cámbialo por menor para que sea incorrecto. Sí, justamente ahí debe haber esa corrección. Si dejamos como mayor, la alternativa D también sería respuesta, ¿eh? Y luego dice, al agregar fenoltaleína, la solución adquiere
una coloración rosada intensa. Ajá. ¿Esa cómo sería? ¿Verdadero o falso, chicos? No nos dice qué solución. Ahí está el problema. Si es la solución resultante, ahí sí, pues, ¿no? La solución resultante eh, va a estar con una coloración de rojo grosella, ¿no? Rosada intensa, así, decirlo así no está bien, es rojo grosella, ya que la fenolftaleína cambia de color a rojo grosella. Además, aquí esta proposición está incorrecta porque dice la solución adquiere coloración rosada intensa. El que cambia de color es la fenolftaleína. Está presente en la solución. Y es por eso que la clave quedaría con la letra T. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio entonces. En un laboratorio de control de calidad, un técnico analiza una muestra de ácido clorhídrico utilizada para limpiar equipos. En la etiqueta del frasco se indica que la solución contiene esa cantidad de moles de HCl y te dice, suponiendo que el ácido clorhídrico se comporta como un ácido fuerte, determina el pH de la solución. Ya. Si el HCl es un ácido fuerte, significa que su ionización es completa. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las moles, así como toda la concentración que hay de HCl, que es 0,01 moles, ujú, va a ser, se va a transformar en iones hidrógeno y en iones cloruro. ¿Y por qué? Porque la relación es de 1 a 1. Podemos observarlo en la fórmula, en la ecuación. Los coeficientes son 1, 1, 1. Entonces, por cada 0,001 moles de HCl, se libera completamente 0,001 moles de iones hidrógeno y 0,001 moles de iones cloruro. Ahora dice, por cada litro de solución, o sea, por cada litro, por cada litro, por cada litro. Eso es molar. O sea que a nosotros directamente el ejercicio nos está dando la concentración de iones hidrógeno, concentración molar. Es 0,001 mol por litro. Eso es lo mismo que 10 a la menos 3 mol por litro molar. Si la concentración de iones hidrógeno es 10 a la menos 3, ¿cuánto vale el pH, chicos? ¿Ah? ¿Cuánto vale el pH? Directo, ¿no? Podemos decir que es 3. ¿Se acuerdan cómo calcularlo? Solo el exponente, ¿no? Si yo tengo una concentración de 10 a la menos algo, si la concentración de iones hidrógeno, chicos, es 10 a la menos algo, ese algo que es X va a ser el valor de pH. Ya, eso es cuando es 10 a la menos algo, ¿ya? Pero no siempre es así, pueden contar un 5 por 10 a la menos algo, y ahí sí tengo que aplicar la formulita de pH, ¿no? Entonces la clave, mira, incluso estaba en negrita, es la letra C. Vamos al problema nuevo. Chicos, para calcular pHs, es muy importante que ustedes tengan en cuenta algunos logaritmos. Ojo que en el examen se los tienen que dar, ¿ya? Como dato. Aquí no les han dado de dato. Me parece que tienen que darle de dato logaritmo de 2.
que es 0,3 para poder hacer este ejercicio. Profe, yo ya lo sabía, voy ando practicando química bastante tiempo, ¿no? Muy bien, sí, en algunos ejercicios no lo dan, pero en un examen de admisión lo tendrían que dar. ¿De acuerdo? 0,3. Tendrías que por ahí para practicar, si en un ejercicio no encuentras logaritmos, acuérdate de estos tres. Logaritmo de 2 es 0,3. El logaritmo de 3 es 0. Bueno, en algunos ejercicios sale como 0,47 o en otros sale como 0,5. ¿Ya? Aproximando. Y logaritmo de 5 es 0,7 aproximadamente. Para que ahí resuelvas otros ejercicios. Son los logaritmos más usados aquí en química. Esta parte de la química. Perdón. Mm, Muy bien. Para este ejercicio hace falta, me parece, el logaritmo de 2. Veamos. En un laboratorio de control ambiental se dispone de hidróxido de sodio con una concentración inicial de 0,02 mol. Para realizar una medición, el analista toma 25 mililitros de, guay, 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 25 mililitros de esta solución y lo diluye con agua destilada hasta un volumen final de 250 mililitros. Suponiendo que el hidróxido de sodio es una base fuerte, determina el pH de la solución diluida. Muy bien. Si tengo esta concentración inicial con un volumen de 25 mililitros, si le he agregado agua y el volumen final es 250, ¿cuánto es la nueva concentración? Vamos, eso es directo, ¿no? La nueva concentración para el hidróxido de sodio, es lo primero que vas a calcular, su nueva concentración va a ser la molaridad inicial por el volumen, que es 0,02 por 25, dividido entre el volumen final, pues, que es 250. Como el 25 y el 250 están en mililitros, se van a ir los mililitros. Sacando 25 abajo me queda 10 y 0,02 entre 10. Esa va a ser la molaridad final para el hidróxido de sodio. Es 0,002, o sea, 2 por 10 a la menos 3. Como es una base fuerte, tú tienes que entender ese dato de la siguiente manera, que va a liberar todos sus iones hidróxido. O sea, hay una ionización completa. O sea, si yo tengo 2 por 10 a la menos 3 molar de este hidróxido de sodio, va a pasar a ser 2 por 10 a la menos 3 molar de iones hidróxido y también la misma cantidad, 2 por 10 a la menos 3 molar de iones sodio. O sea, prácticamente diciéndote que es una base fuerte. Como tiene un OH, su relación es de 1 a 1, entonces la concentración que va a liberar es la misma que la que había inicialmente el hidróxido. Entonces el dato es concentración de OH 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces tú quieres calcular el pOH o el pH. El pH. Pero con concentración de hidrógeno puedes calcular pOH, ¿sí o no? Calculemos pOH. Más fácil, ¿no? Primero pOH y luego pH. El pOH, mira lo que es, ¿ah? Es menos logaritmo de la concentración de iones OH. Entonces, reemplazando, quedaría menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3. Pero como es una multiplicación,
Vamos a ponerlo. El logaritmo de una multiplicación lo puedo pasar a una suma de logaritmos. Dejo el menos de un lado, momento, coloco un paréntesis. Y logaritmo de 2 por 10 a la menos 3 quedaría logaritmo de 2, ¿sí? Logaritmo de 2, más logaritmo de 10 a la menos 3. Logaritmo de 2 más logaritmo de 10 a la menos 3. ¿Cuánto es logaritmo de 2? 0.3. Vamos a colocar aquí arribita 0.3. ¿Cuánto es logaritmo de 10 a la menos 3? Pues el menos 3, ¿no? Por artificio de logaritmo sabemos que es menos 3. Menos 3 con 0.3, 0.3 menos 3 sale menos 2.7, ¿cierto? Y menos 2.7 por el menos, eso te queda 2.7. Ahí está, 2.7. Si el pOH es 2.7, chicos, ¿cuánto vale el pH? ¿Cuánto debe ser la suma de pOH con pH? La suma debe ser 14. Entonces, ¿cuánto es? 14, 14 menos 2.7. Y eso es 11.3. ¿Es correcto? A ver, verificamos los cálculos. ¿Eso está bien? Está bien, ¿no? Entonces aquí faltaba uno, el dato del logaritmo de 2. Y podemos marcar 11, ¿no? Un valor aproximado al pH. A ver, revisemos. No creo que haya equivocación, ¿eh? Molaridad o el volumen inicial entre el volumen final. 10, 2 por 10 a la menos 2, entre 10, 2 por 10 a la menos 2. Base fuerte, muy bien. 2 por 10 a la menos 3, logaritmo de 2, logaritmo de 10 a la menos 3 es menos 3, con 0.3 es menos 2.7. Y 2.7 está perfecto, chicos. Entonces, así se analiza un problemita respecto al cálculo de pH o pOH. Vamos al problema número 10. En el problema número 10 me pide, a ver qué me pide, la masa de ácido sulfúrico. Pero para eso dice que con un pHímetro se ha medido el pH de esta solución y da 1. Entonces aquí al revés, pues chicos. Si el pH vale 1 para la solución ácida, entonces, ¿cuánto vale la concentración de ion hidrógeno? 10 elevado a ese menos pH, que es menos 1, molar. El volumen de la solución es 500 mililitros. Pues ya salió, chicos. El ácido fuerte es diprótico. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo el ácido sulfúrico, te está diciendo que libera dos iones hidrógeno de ese ácido y el otro ion que es el sulfato. Si te dan una reacción así, que también podría darse, que libera un ion hidrógeno y el ion bisulfato a ciertas condiciones, pues su parámetro ya no va a ser 2, sino va a ser diprótico. Su parámetro va a ser 1. Te das cuenta que libera 1. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta siempre la reacción química. Si no, no las da,
Estamos en el texto, en todo caso asumimos que todos los hidrógenos que tienen en la fórmula son los que va a liberar. Entonces, si esta concentración es 10 a la menos uno, perdón, si esta concentración de aquí del hidrógeno es 10 a la menos uno molar, del hidrógeno, ¿ah? Del hidrógeno hemos calculado, como sus coeficientes son de 1 a 2, ya que es diprótico, de 2 a 1 significa que lo de aquí, la mitad sale aquí. Y la mitad es 10 a la menos uno sobre 2 molar. ¿Está claro, chicos? 10 a la menos uno sobre 2. De 2 a 1, pues, ¿no? Si yo tengo la molaridad de ácido sulfúrico, entonces puedo calcular la masa de este sólido. 10 a la menos uno entre 2 es 0,5 por 10 a la menos uno. Eso es 5 por 10 a la menos 2. Esto equivale a 5 por 10 a la menos 2. Vemos más bacano. Lo mismo. Sabemos que yo puedo calcular las moles de este ácido multiplicando la molaridad por el volumen en litros, que es 0,5. Listo, 0,5 litros. Eso sale 2,5 por 10 a la menos 2 mol. Y si tengo las moles, puedo calcular la masa. Y la masa del ácido sería esa cantidad en moles por su masa molar, 98. 98 por 2,5 es 245. Por 10 a la menos 2, 2,45 gramos. ¿Es correcto, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Recapitulo. Tengo el pH, calculo la concentración. La concentración de hidrógeno, como la relación es de 2 a 1, ya que es diprótico, la mitad es la concentración del ácido. Si fuera al revés, de 1 a 2, el doble del ácido es la concentración de hidrógeno. Este es 10 a la menos 1 entre 2, ese 2 pasa arriba como 0,5 por 10 a la menos 1, es 5 por 10 a la menos 2. Tengo molaridad por volumen en litros, me salen las moles. Tengo las moles por la masa molar, me sale la masa. Listo. Vamos al problema número 11. ¿Cuál es la clave de la 11, chicos? A ver, clave de la 11. Con respecto a la autoionización del agua, dice, ¿no? Con respecto a la autoionización del agua. Chicos. ¿Con qué teoría puedo representar la autoionización del agua? Con la teoría de Brownsville y Lowry. Hay algunas partículas del agua que se van a ionizar. Eso es cierto. Si coloco agua más agua, reacción reversible ya que no hay una ionización completa, va a haber una agüita, se va a convertir en H3 o más, y otra agüita en OH. Si un agua se comporta como ácido y el otro como base. Pues a partir de ahí vamos a mencionar lo siguiente. Observen, ¿no? El agua es líquido. Estos iones están disueltos en agua, acuoso a acuoso. Como reversible, yo puedo determinar una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, como es del agua, vamos a denominarla constante de ionización del agua, o en todo caso, producto iónico del agua. Si es una constante de equilibrio, productos arriba, que sería estas concentraciones H3 o más y OH,
Y abajo, reactantes. Pero los reactantes son líquidos puros. No son gases, no son acuosos. Entonces no ingresan aquí en la ecuación de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio quedaría así. Ahora, según Arrhenius, esto también se puede interpretar de la siguiente manera. Este H3 o más es la concentración de iones OH, de iones hidrógeno, perdón. Solo que en bronce y lorri a este lo denominan hidronio y a este de aquí iones hidrógeno, ¿no? Este H3 o más es lo mismo que H más acuoso. Es lo mismo. H más acuoso es el H con el agua y esto es H3 o más. Son iguales. Entonces por aquí chicos, experimentalmente, por eso pongo experimentalmente, a 25 grados Celsius se ha calculado esta constante de ionización del agua. Y esa constante de ionización toma un valor de 10 a la menos 14. Como es el agua y es neutro, estas concentraciones son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que este producto sale 10 a la menos 14. Y como son iguales, esto significa, chicos, que la concentración de ion hidrógeno, así como la concentración de OH, esto es igual a 10 a la menos 7 molar. Eso es para una solución neutra. Ujú. En todo caso, no fuese agua, este producto va a salir 10 a la menos 14. Por la técnica de logaritmos, sí, por la técnica de logaritmos, se obtiene que el pH más el pOH va a ser igual a 14 por el exponente del 10. No, de ahí ya se deduce. Pero bueno, nos está pidiendo solo respecto a la autoionización del agua. ¿Cuál es la clave entonces? Me pide la clave correcta. En el agua pura, dice, la concentración de iones hidrógeno es mayor que la concentración de iones OH. No, son iguales, como acabamos de mencionar. Falso. La autoionización del agua solo ocurre cuando se disuelve un electrolito fuerte en ella. No, falso. Esto de aquí, chicos, puede darse cuando el electrolito es fuerte o débil. Solo ocurre, no, falso. Por ejemplo, la electrólisis del agua acidulada. ¿Qué más? El producto iónico del agua depende del volumen total del agua presente en el sistema. No depende del volumen total del agua, porque esto simplemente se da respecto a la concentración de iones que se han disociado de la solución acuosa. No depende del volumen. Pero en la D que dicen agua pura 25 grados Celsius, la concentración de iones hidrógeno y iones OH son iguales y cada una vale 10 a la menos 7. Eso es lo que acabamos de mencionar. Y la clave correcta es la letra D. Por último dice el pH, el agua pura solo presenta pH neutro. Cuando se encuentra cero, no, falso. A cualquier temperatura, pero los valores ya van a salir distintos, pues no. A 25 grados Celsius el Kw es 10 a la menos 14. A otra temperatura toma otro valor. Así que aquí la clave sería la letra. Chicos, problema número 12. Vamos, determinemos. A ver, ¿cómo harías un problemita de este tipo ya en un examen? Dice, la solución 0.05 molar HCl. Se ha determinado que la concentración del ion hipoclorito es 4 por 10 a la menos 5. Determina el pH y la constante de ionización del HCl. Si te pide constante de ionización, es porque este ácido lo está considerando débil. ¿Dónde hay constante de ionización? Para un ácido, una base débil.
Como te pide el ácido, te pide la constante de acidez. Profe, esto me suena a raíz de coca. Efectivamente, esto me suena a raíz de coca. Ahí está. Vamos a emplearla. Aquí está la constante de acidez. Necesitamos la concentración inicial de la solución. La tenemos. Falta la concentración de iones hidrógeno. ¿Cómo la determinamos? A ver, HClO, HClO, por aquí. Va a pasar a ser H y ClO. H y ClO. Ajá, muy bien. Ahí está. Pero como va a ser un ácido débil, reversible, pues. No se ioniza completamente. Inicialmente, la concentración es 0,05 molar. Eso lo podemos colocar como 5 por 10 a la menos 2. Listo. Inicialmente no hay nada de ellos. Ese es al inicio. ¿Cuánto reacciona, profe? Lo que reacciona es lo de aquí. Lo que reacciona es lo de aquí. Uno, uno, uno. O sea, si él reacciona X, aquí se forma X y aquí se forma X. Y al final, ¿qué va a haber? Al final, finish, equilibrio. El final es el equilibrio, que es reversible. Al final va a haber lo siguiente. Del ácido, 5 por 10 a la menos 2 menos X. De hidrógeno, 0 más X, X. Y de ion hipoclorito, ClO, X. 0 más X, X. ¿Qué quiero que te des cuenta con ello? En el equilibrio, ¿cómo es la concentración al final del ion hidrógeno y del ClO menos 1? Son iguales, pues. Entonces dice, se ha determinado la concentración de ClO y es 4 por 10 a la menos 5. O este es 4 por 10 a la menos 5. Entonces, del H, su concentración también es 4 por 10 a la menos 5. Y esto de aquí va a ser igual a raíz de coca. Ajá, a raíz de coca. A ver, raíz de 5 por 10 a la menos 2 por la constante de acidez. Listo. Esa raíz cuadrada se pasa al cuadrado por aquí. ¿Qué te queda? 16 por 10 a la menos 10. Igual a 5 por 10 a la menos 2. Por la constante de acidez. La constante de acidez, entonces, ¿a cuánto va a ser igual? 16 entre 5, 3,2. 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 10, entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 8. Esa es la constante de acidez. Por aquí entonces sería la letra D de una, ¿no? Profe, ¿y cómo calculó el pH? Pues ya tienes la concentración de hidrógeno, es 4 por 10 a la menos 5. Entonces eso significa que el pH es igual a menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 5. Pero 4 es 2 al cuadrado por 10 a la menos 5. Hay que escribirlo así, para fines prácticos. El menos espera quedaría logaritmo de 2 al cuadrado, pero ese cuadrado puede pasar por la ley del sombrero
aquí, o sea, 2 por logaritmo de 2 más el logaritmo de 10 a la menos 5. Y ahí sale todo. Logaritmo, TCL, ¿ah? TCL. Logaritmo de 10 a la menos 5 menos 5. Logaritmo de 2 que está, mira el dato, ahí sí lo han puesto, 0.3. 2 por 0.3, 0.6. 0.6 menos 5 menos 4.4. Por el menos 4.4. Ese es el valor de pH. ¿Está claro, chicos? Entonces puede determinar el pH y la constante de acidez. Esto no es necesario que lo hagas en el examen. Simplemente quería hacerlo para que veas que la concentración del ion, del anión y del ion hidrógeno son iguales. ¿Correcto? Porque es monoprótico el ácido débil. ¿Está bien? Muy bien. Pregunta 3. Quedan 5 minutos. Vamos a ver este problema para cerrar. Dice así. Se mezclan 50 mililitros de solución acuosa de ácido perclórico 0.2 normal con 150 mililitros de una solución de hidróxido de potasio 0.1 molar. Seleccione el valor de verdad de la siguiente proposición. Mira, aquí ya es un problemita que combina la primera y segunda parte que hemos visto. Esta entraría la tercera parte. Porque lo primero es calcular los equivalentes, ¿ya? A ver, primero vamos a calcular los equivalentes del ácido. De frente, ¿no, chicos? Normalidad por volumen. Volumen 0.05 litros. En litros, pues, ¿no? Aquí quedaría 5 por 2 es 10, por 10 a la menos 3. Y 10 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2. No son los equivalentes del ácido. Los equivalentes de la base, vamos, equivalentes de la base. Calcúlalo. Por aquí tengo volumen y molaridad, pero molaridad es normalidad porque tiene un OH, ¿no? Entonces, este de aquí lo escribimos como 0.15 litros. 15 por 1 es 15. Quedaría por los decimales 10 a la menos 3. Y 15 por 10 a la menos 3 lo puedo escribir como 1,5 por 10 a la menos 2. Equivalentes. Entonces, por aquí, chicos, ese 10 a la menos 2 también lo puedo escribir como 1 por 10 a la menos 2, no le hace nada el 1. Ahí, 1 por 10 a la menos 2, para comparar nada más, ¿no? Y abajo 1,5 por 10 a la menos 2 equivalente. Entonces, la primera me dice que son 1,5 por 10 a la menos 3, ¿no? 1,5 por 10 a la menos 3. Esto es falso, porque es por 10 a la menos 2. En la siguiente tenemos que el ácido, de ácido hay 10 a la menos 2 o 1 por 10 a la menos 2 del ácido perclórico, ¿no? Y eso es correcto, pues, ¿no? Verdadero. En la 3 tenemos la solución resultante es ácida. Ahí ya falló, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la solución resultante es básica. ¿Quién es el exceso? El exceso es la base. Hay más equivalentes, el limitante es el ácido.
Y la 4 dice la medida de pH final. A ver, ¿cómo calculo el pH final? Pues tienes que ver cuánto de exceso hay. De exceso hay equivalentes de la base. ¿Cuánto la resta? 1,5 menos 1, 0,5 por 10 a la menos 3. Esos equivalentes son los equivalentes de OH, ya que tiene como parámetro 1. Aquí los equivalentes de OH. Esos son los equivalentes de OH. ¿Ok? Y esos equivalentes de OH, como su parámetro es 1 del OH, ya que su carga es menos 1, eso significa que son las moles de OH. Si tengo las moles de OH, que son 0,5 por 10 a la menos 3, puedo calcular la concentración de OH. La concentración de OH va a ser igual a esas moles, 0,05 por 10 a la menos 3 moles, dividido entre el volumen, el exceso, ¿no? Entre el volumen. ¿Cuál es el volumen? El volumen final. 150, 50 mililitros, 200 mililitros. El volumen final es 150 más 50, 200 mililitros. Y eso es 0,2 litros. Listo. Moles arriba, litros abajo. Molaridad. ¿Cuánto es 0,5 entre 0,2? 0,5 entre 0,2, 2,5. ¿Me conviene dejarlo como 5 medios? ¿Sí? ¿Me conviene dejarlo como 5 medios o no? Me conviene dejarlo como 5 medios. O si deseas, este de aquí 0,5 entre 0,2 y 5 medios. O lo puedes escribir también como 10 sobre 4, ¿no? O en todo caso, este 5 medios lo puedes escribir, mira, por 5 abajo, por 5 arriba, 25 sobre 10. Escríbelo como 25 sobre 10. ¿Por qué, profe? ¿Por qué lo escribe así el 5 sobre 2? Porque tengo logaritmo de 5 de dato. Y este 10 a la menos 3 entre 10 te va a salir 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, mira. O sea, 25, que es 5 al cuadrado, por 10 a la menos 4 molar. Calculándolo de forma directa, el pH te va a quedar de la siguiente manera. Primero, el logaritmo de 5 al cuadrado, que va a ser 2 veces por el exponente, por el valor del logaritmo de 5, 0,7. 2 por 0,7. Más, o en todo caso, menos 4, que es el exponente de 10. Y esto te va a quedar 1,4 menos 4. 1,4 menos 4, ¿cuánto es? Menos 3,6. No, menos 2,6, ¿no? Por el menos 2,6. Y si tengo el pH que es 2,6, el pH ¿cuánto va a quedar? Perdón, 1,6 va a quedar, ¿no? A ver, ya lo he restado mal, ¿no? A ver, 2 por 0,7 menos 4. Ah, 2,6, ¿no? ¿Estoy bien ahí? 2,6. Y entonces el pH va a ser igual a cuánto, pues, chicos. La suma tiene que ser 14, entonces va a ser 11,4, ¿no? Y ahí ya tendríamos. A ver, 25 sobre 10 por 5 por 5. 10 a la menos 4, 2 por 0,7. Efectivamente. Entonces ya tenemos el pH, pues, chicos. Bien, la 20 me dicen, ya lo voy a dejar resuelto, chicos, ¿ya?
A ver si me da tiempo, lo voy a dejar en un videito. Si no, lo vemos la próxima clase. A ver, por ahí la 20 ya con el potencial, ¿no? Constante de acidez. Ok, ok. Lo hacemos antes de seguir la siguiente sesión, que vamos a tener la recuperación. Ahí lo vemos al inicio. Mejor. Que ya nos hemos pasado 4 minutitos. Bueno, pues chicos, ahí lo dejamos entonces. Que tengan buena tarde. Chau, chau.